Hola, en el siguiente apartado vamos a estar hablando acerca de un par de conceptos bien interesantes y muy transversales que cada vez toman una preponderancia mayor, dadas las flexibilidades y grado de libertad y visión estratégica que debemos ir incorporando. Principalmente nos vamos a referir a lo que son OPEX, CAPEX. Habrán escuchado en más de alguna ocasión probablemente acerca de estos dos conceptos. Eh, Hay algunas disyuntivas que uno enfrenta en el día a día desde el punto de vista financiero y bueno, a nivel gerencial o de alto nivel para la toma de decisiones. Justamente es la discusión asociado a si algunos elementos que yo esté considerando hoy día como fijo, si los puedo hacer variables. Si hoy día tengo estructuras, por ejemplo, de costos variables, las puedo transformar todas o algunas de ellas en fijo. Hay cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Eventualmente en estas tomas de decisiones es lo que se conoce como un trade-off, ¿ya? Entonces, por un lado gano algo y por otro lado pierdo algo, ¿ya? Entonces, uno tiene que optar. Si tengo, por ejemplo, algo fijo, lo fijo eventualmente me genera certezas. Sin embargo, no me da flexibilidad. Esto va a ir muy de la mano con otros conceptos asociados a si genera algún tipo de diferenciación, de ventaja estratégica, si tiene algún tipo de connotación más allá de factores netamente financieros, ¿ya? Dentro de esta perspectiva, para nosotros cuando hablamos de gastos operacionales, ¿no es cierto? Y gastos asociados a capital, vamos a entender lo siguiente. Algunos ejemplos, algunos casos, el que podríamos encasillar dentro del mundo de OPEX o gastos operativos, podríamos encontrar entre algunos lo que es el mantenimiento de máquinas y equipos, cuando hablamos, por ejemplo, de consumos, cuando hablamos de arriendos. Entonces ahí estamos hablando de gastos operativos, ¿ya? Que, ¿Por qué gastos operativos? Porque están vinculados hacia acciones repetitivas, ¿no es cierto? Y que eventualmente están también enfocados a eh, la puesta en operación de ciertas de ciertos máquinas o de ciertos equipos o de ciertas operaciones que yo tengo en los diferentes contratos, ¿ya? Para ello está esto que acabamos de enunciar que corresponde a OPEX, ¿ya? Entonces son gastos operativos del día a día. Por otro lado tengo otra componente que habla acerca de gastos de capital. Los gastos de capital ya son más estratégicos, hablamos de adquisición de equipo, adquisición de medios de transporte, adquisición de maquinaria. Hay un sinnúmero de otros elementos que podríamos detallar. ¿Cuál es la característica de estos versus estos otros? Que son más costosos. Aquí, si bien no es despreciable la cifra que se desembolsa, pero son relativamente menos costosos que cuando hablamos de CAPEX, ¿ya? Habrá que provisionarlos de igual manera, obedece a tal vez jerarquías de decisiones mayores,
Por otro lado, tenemos que, como existen gastos asociados a capital, estos están susceptibles a que sean depreciables y sean amortizables. Por otro lado, cuando hablamos de gastos operativos, estos van siendo deducidos en el mismo periodo del tiempo en el cual se van generando. ¿Ya? Entonces acá requiere una planificación financiera, eh, ver si esto se va a financiar con recursos propios o contraer compromisos con terceros, por ejemplo. Y acá, a modo de que puedan ir tomando más ejemplos de acuerdo al área en que se desempeña, por ejemplo, dentro de esta clasificación de gastos operativos o OPEX, podríamos encontrar los salarios, beneficios del personal, la energía eléctrica, el mantenimiento regular, insumos químicos, costo de transporte interno, costo de perforación y voladura, servicios de consultoría también, si tengo servicios de consultoría, entonces estos se liquidan en el mismo periodo, ¿no es cierto? Por lo tanto, está encasillado también dentro de este mundo de OPEX, no hay que activar, desactivar o depreciar, ¿no es cierto? Algún tipo de activo, seguros operativos, costos de reactivos, arriendo de máquinas y equipos. Todos estos elementos que estamos enunciando acá justamente están dentro de la umbrella de OPEX, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de CAPEX, que ya sabíamos que era más costoso, ¿no es cierto? Un desembolso mayor y todo ello, veamos en qué consiste. Está la adquisición de nueva maquinaria, desarrollo de nuevas minas, construcción de infraestructura, tecnología de procesamiento mejorada, proyectos de exploración, inversiones en sostenibilidad, expansión de la capacidad de producción, desarrollo de nuevas instalaciones de procesamiento, mejora, mejoras significativas en términos de seguridad por inversiones que se estén destinando a ellas, adquisición de ciertos derechos. Todos estos elementos asociados, por ejemplo, a activos, claramente están dentro de esta clasificación de gastos de capital. Es importante tenerlo siempre presente porque justamente acá voy a poseer una estructura fija, ¿no es cierto? O una estructura variable y yo también puedo ir switchando dependiendo de las estrategias que se me vayan presentando eh, de acuerdo a múltiples factores, como ya hemos comentado, de un entorno que está mucho más volátil y con mucha más incertidumbre. Si no les son familiares estas dos siglas, les recomiendo que puedan acceder a buscarla. Una está asociada a las condiciones de mercado que se fueron suscitando en el periodo de la Guerra Fría y lo otro ya es la historia más reciente asociado a COVID-19, por ejemplo. Hemos visto múltiples casos. Acá nos señala, por ejemplo, Atlas Copco, que es una multinacional, y nos invita a reflexionar respecto a qué nos ha enseñado la pandemia sobre OPEX y CAPEX en las industrias. Nadie predijo que estallaría una pandemia que provocaría tanta inestabilidad. ¿A qué inestabilidad se refiere?
Bueno, hubo muchas. Uno es asegurar la cadena de aprovisionamiento, interrupción dentro de los diferentes mercados y bueno, suma y sigue, geopolítica y así diferentes tipos de situaciones. Por lo tanto, sí, podríamos estar bastante de acuerdo con respecto a inestabilidad multifactorial. En escenarios de incertidumbre, con cambios bruscos y extremos, ¿cómo estar preparados para reaccionar rápidamente? Cuando tengo grandes contratos, a veces me puedo encontrar con algunas problemáticas para poder invertir en CAPEX, no solamente por la disponibilidad de los recursos económicos, sino que también pueden haber lead time logísticos, esto eventualmente maquinarias pueden ser contrapedidos y hay una lista de espera eh, hasta que comience la fabricación y ciertas características asociadas a las relaciones comerciales con ese proveedor. Eventualmente, si tengo otro proveedor al cual yo le pueda arrendar estas capacidades, me otorga un grado de libertad para satisfacer estas demandas puntuales o que sean de manera más permanente y que eventualmente sean más atractivas para mí, dado el contexto que esté experimentando. Continuamos con esta invitación a reflexionar que nos hace esta compañía. Estamos hablando de historia reciente. ¿No habría sido mejor si la empresa simplemente hubiera ampliado su capacidad a través de OPEX desde el principio, en vez, por ejemplo, a qué se refiere, en vez de CAPEX, en donde el CAPEX nos podría generar bajos retornos, al mismo tiempo necesitaba incrementar su OPEX, entonces de igual forma el CAPEX es la inversión de máquinas, pero estas máquinas tengo que operarlas, por lo tanto, de igual manera me pega en el OPEX. ¿Ya? Entonces, claro, acá dicen, simplifica a lo mejor la discusión, eh, que no sea OPEX y CAPEX, sino que centra la atención en OPEX, entendiendo que nosotros te podemos dar un servicio integral que asegura el deseable que tú estás buscando. Si profundizamos en un caso, los invito a que, acá les comparto el link, pueden revisar más en profundidad este estudio que hizo Cochilco respecto a insumos críticos. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué tanta similitud puede existir, llámese en bienes, servicios, como insumos para una operación subterránea y una RAJO. Entendemos lo siguiente, el OPEX. ¿Qué pasa con el OPEX cuando hablamos de mina RAJO? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Siguiendo la secuencia, tenemos distribución de OPEX, mina RAJO por actividad. El 42% del OPEX utilizado por este segmento de industria o de empresa corresponde al ítem transporte. Sumamente importante, altamente concentrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a continuación tenemos Carguillo ya con un 21 y Tronadora con un 14. Ahí ya se nos va una parte importante de la distribución del OPEX para mina rajo según actividad. ¿Ya? Sí, tomándolo desde otra perspectiva, hablamos de a nivel de
en vez de actividad, lo observamos a nivel de insumo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El primerísimo ítem habla acerca de mantenimiento y reparación de equipo. ¿Cuánto implica ello dentro de mi línea de desembolso? Sobre el 48%. A continuación, el siguiente ítem viene a ser combustible, explosivos, neumáticos. ¿Con qué nos encontramos acá? De que ya con el entre 6 diferentes tipos de conceptos concentran el 90% de los costos de operación. Esto es una invitación a hacer gestión de manera urgente sobre estos 6 conceptos que nos están declarando acá. Cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de OPEX, entiéndase por mantenimiento, lubricantes y fluidos, las inspecciones, mano de obra, pieza de repuesto, capacitación. ¿Bien? Estamos desmenuzando este componente del 48%. Y por otro lado, ahí estábamos hablando recién de mantenimiento, que es la M, y después la R de reparación. Nos encontramos con costos asociados a la reparación de los componentes, mano de obra, piezas, servicios de contratista y costo de paro de producción durante el tiempo de reparación. De esta manera, al hacer esta clasificación, nos vamos dando cuenta de cuál es la composición y lo que esperaríamos sería contrastarla versus dos consideraciones para efecto de hacer benchmark. Uno, OPEX subterránea, y por otro lado, qué es lo que está ocurriendo respecto a CAPEX Minarrajo, por ejemplo. Haciendo la primera analogía, tenemos OPEX mina subterránea. En el caso de Rajo, estaba del orden del 4%. Acá estamos bastante por debajo, casi dividido por 4. Hablando, por ejemplo, de este concepto de neumáticos, en torno al 1,2%. De igual manera, vemos que la distribución del OPEX en minas subterráneas, extracción, estamos hablando de que 4 conceptos concentran el 90% de los costos de operación. ¿Cuál es el primero? Mantenimiento y reparación. ¿Cuánto era en el caso anterior, que era OPEX mina Rajo? En torno al 40%. Aquí estamos en torno al 50%. Existe un relato similar en ambos escenarios. Sin embargo, acá la distribución va a ir siendo diferente, por ejemplo, desde el punto de vista de energía, de servicio de tercero y de lo que viene a ser combustible. El ítem combustible va a ser mayor en Rajo que en subterránea, producto de las mismas condiciones de entorno en las cuales se mantiene la actividad productiva. ¿Ya? El OPEX asociado a una planta concentradora es de interés poder analizarlo porque acá estamos hablando de procesos y subprocesos. ¿Con qué nos encontramos en ello? Que molienda significa un 42%, flotación colectiva un 18%, chancado fino un 13% y gastos generales 12%. ¿Qué es lo que conseguimos de acá? Que 4 subprocesos acumulan el 85% de los gastos en insumos de la planta concentradora. 4 subprocesos. Entonces, cuando tenía mi Pareto, lo que me está arrojando es rápidamente
tener ahí desmenuzado 4 procesos que estarían significando el 85% de los gastos. ¿Bien? Todo el resto que puede ir apareciendo, que puede ser mucho, puede ser poco, ya solamente va a tener un peso del 15%. Por lo tanto, acá hay eventualmente una gran oportunidad. Ok. Ahora, analizando caso por caso, la distribución OPEX por insumo. A nivel de insumo de la concentradora tenemos energía 28%, repuestos 16%, servicio de mantenimiento 14%, reactivos químicos 13%, bolas y barras de molienda en torno al 10%, consumibles 6% y resto 13%. Entonces estamos básicamente concentrados en estos primeros 4 ítems. Si vemos la distribución OPEX subproceso de chancado, acá estábamos en concentradora, ¿no es cierto? Y nos vamos a lo que es el chancado. Y vamos a tener que los servicios de mantención están del orden del 40%, repuesto 29%, energía eléctrica 20%. Y se nos fue el presupuesto. Posteriormente, la distribución OPEX subproceso de molienda. Nuevamente, el ítem que se lleva el porcentaje mayor corresponde a, para la molienda, la energía eléctrica. Y a continuación, repuestos, bolas y barras de molienda, servicio de mantención, sucesivamente. Ahora, en términos de CAPEX, interesante esto, se divide en construcción y montaje y suministro representando un 53 y un 47% del costo total respectivamente. Está claramente marcado. Nos vamos a encontrar con una distribución CAPEX, mina, rasgo, construcción y montaje en torno a, por ejemplo, relleno 17%, excavaciones 17%, estructura 15%, hormigón 19%. Entre el hormigón, los rellenos, las excavaciones, estructura y protecciones representa el 79% de los costos. Más aún, si nos vamos a la lista de los suministros, entonces tenemos, por ejemplo, camiones. En Minarrajo, camiones se lleva el 40% del CAPEX, 34% del CAPEX se lo llevan las palas, y son estos 2 ítems sí o sí los más relevantes dentro del contexto CAPEX. Por otro lado, veamos cómo varía respecto a CAPEX mina subterránea. Este CAPEX mina subterránea está prácticamente dividido en dos ejes, uno asociado a infraestructura del 32%, el desarrollo mina correspondiente al 65%, y si hacemos doble clic y profundizamos en lo que corresponde a desarrollo mina, nos vamos a encontrar con lo siguiente: excavaciones del orden del 49%, perforaciones del orden del 19%. Luego vamos a infraestructura y nos encontramos con distribución CAPEX, mina subterránea, infraestructura el 80-20. Acá lo vamos a encontrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá vamos viendo de que principalmente en este bloque, ¿no es cierto?, estaría concentrada la distribución de el CAPEX para efecto de minas subterráneas e infraestructura.
Sistema de drenaje, informática industrial, comunicaciones, automatización, telecomando. Viene a ser el fuerte en términos de inversiones para el contexto de CAPEX. Uno de los gráficos que frecuentemente vamos a ver en uso corresponde a este, que da de una forma muy certera varias informaciones que vienen a ser complementarias a algunas gráficas que hemos revisado en el transcurso del módulo. Esta red está abierta en múltiples dimensiones y cada una de estas dimensiones que aparecen ahí, por ejemplo, acá estamos resaltando una de las dimensiones, cada una de estas dimensiones tiene un valor cercano a cero, ¿no es cierto? Y que se va alejando dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo, ¿no es cierto? O las escalas que estemos utilizando, por ejemplo, en este caso, hasta 18, que es lo que nos indica. ¿Ya? El grado de granularidad va a depender de varios factores, dentro de ellos calidad de la información que dispongamos, eh, qué tan fácil y claro podemos distinguir de un, por ejemplo, en este caso, algún número intermedio entre el 16 y el 18, por ejemplo, el 17. Poder justificar claramente por qué es 17 y no 18 o por qué es 17 y no 16. El, este tipo de gráfica lo que busca es simplificar de manera visual múltiples dimensiones para lo que buscamos a partir de este módulo, la toma de decisiones desde el punto de vista de evaluar financieramente. Entonces, este, esta gráfica que estamos consiguiendo tiene muchas aristas, a veces hay muchas perspectivas también que hay que ir contemplando. Nosotros tenemos, afortunadamente, desde el punto de vista financiero, indicadores eh, de todo tipo, pero también en este ambiente Bukabani, Bukabani, dentro de este ambiente Bukabani, que son condiciones de entorno, es de importancia no solamente el priorizar y tomar decisiones en función de variables de solamente una índole, sino que estos son eh, multifactoriales. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de supply chain estamos tomando la mejor decisión, desde el punto de vista de mantenimiento estamos tomando la mejor decisión. Justamente ese tipo de eh, expertise de cada una de las áreas o stakeholders que estemos involucrando y permite volcarse dentro de este tipo de herramientas. Para ello, estamos haciendo una revisión de riesgo en términos de insumos para la operación. Lo que no vas a querer es tener problemas en la continuidad operacional, ¿ya? Por ningún motivo. Entonces, bueno, ¿cómo estamos haciendo gestión con respecto a los riesgos que pueden estar asociados? Y los riesgos pueden ser de múltiples factores. Acá hacemos una apertura, pueden ser esto u otro lo que tú definas para tu proyecto o para tu organización. En este caso, se habla de disponibilidad del insumo en el mercado. No habla acerca de la fabricación, sino que identificar la oportunidad para que se pueda satisfacer algún tipo de necesidad en el mercado. ¿Ya? A continuación, se habla de, bueno, cuáles son las alternativas de suministro. Los oferentes, ¿los tenemos concentrados o tenemos múltiples oferentes? Entonces, claro, puedo tener un oferente que puede tener
opciones A, B, C, D, con calidades A, B, C, D, con precio A, B, C, D, pero es el mismo oferente. De esta manera, la discusión está más bien en torno a tener diferentes tipos de oferentes y a su vez que estos oferentes tengan cadenas de aprovisionamiento diversificadas. ¿Ya? Entonces, si todo converge, tengo dos oferentes y todo converge a que ocupan el mismo proveedor eh, para abastecerse de alguna materia que sea crítica, bueno, nuevamente estamos ahí en problemas. Entonces, diversificar el riesgo es parte de las labores que tenemos que tener en vista desde el punto de vista financiero y además cada uno de los diferentes actores de la organización debe velar por eh, tomar consideraciones para hacer una buena gestión asociada a estos riesgos. Visitas a las fábricas, eh, generar auditoría, el, el compliance, por ejemplo, ya sea. ¿Ya? En definitiva, esto no solamente vela por eh, hacer una mejor gestión de nuestro riesgo, sino que también podemos hacerle ver a nuestros proveedores de que existe un riesgo que de pronto no lo habían detectado para que generen un plan de acción. ¿Ya? Y por otro lado, estamos hablando de una tercera dimensión que es súper importante, que son los tiempos de entrega. Eh, por la ubicación geográfica que existe Chile, hay ciertos tiempos mínimos para poder llegar con abastecimiento. Chile también es un país extremadamente largo, entonces, de hecho, uno podría conectar el largo de Chile en las ciudades de Bogotá y Toronto. Así de largo es el país. ¿Ya? O Noruega con el estrecho de Gibraltar o Noruega, por ejemplo, con Grecia. ¿Ya? Entonces imagínense la cantidad de climas que pueden estar asociados, la cantidad de idiomas. Entonces la logística es fundamental tenerla en consideración. ¿Ya? Y los tiempos de entrega, no solamente asociados con las distancias geográficas o las condiciones que yo pueda encontrar climáticas, por ejemplo, sino que también asociados a interrupciones en las cadenas de suministro, como pueden ser que el buque tanto quedó atascado, impidiendo el paso en el estrecho X, que son situaciones que ya han ocurrido, o problemas geopolíticos, o guerras, y así. ¿Ya? Entonces hay que tener un plan A, B, C, D, Z99 para cada uno de estos elementos. Bien, de esta manera, en el contexto que estábamos hablando, estamos hablando de riesgos de insumos para la operación. ¿Ya? Esto es para el día a día. Entonces, bueno, para lo que es el día a día, entonces vamos abriendo diferentes dimensiones, por ejemplo, neumáticos para rajo. Hagamos la lectura de esto. La disponibilidad de insumos en el mercado está en torno al 11, ¿no es cierto? En una escala de 0 a 18, 11 es una cifra interesante desde la perspectiva de que hay un cierto grado de diversificación o disponibilidad, en este caso, disponibilidad de insumos en el mercado, porque tengo múltiples proveedores con múltiples marcas, ¿ya? Y con stock disponible en el mercado. ¿Ya? Entonces el día de mañana tengo una urgencia y eh, puedo disponer con relativa facilidad, ¿no es cierto?, de este tipo de insumos. ¿Ya? El, después, ¿cuáles son las alternativas que existen? Si la oferta está concentrada y bueno, hay de múltiples latitudes, ¿no es cierto? Hay europeas, asiáticas y así diferentes orígenes de marca.
esto ha ido variando con los años. Y posterior a ello, cuáles son los tiempos de entrega. Entonces, los tiempos de entrega, siempre hay inventario en tránsito, ¿no es cierto? Que, de diferentes tipos de ubicaciones. Entonces, eventualmente, acá es un riesgo que tengo eh, la, la- la variable relativamente bajo control. ¿Ya? Si nos vamos, por ejemplo, a otros sectores, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá servicio de mantenimiento y reparación de equipos, planta concentradora, estamos hablando de este nivel, ¿cierto? Entonces acá 18, 16, 14, 12, 10, entre 8 y 10 tengo mis grados de libertad con respecto a cuál es la disponibilidad. Claramente hay un grado de especialización asociado y con una programación. Esto hace ver de que dentro de mis políticas de mantenimiento, tener claridad, por ejemplo, de cuándo son predictivas, ¿no es cierto? Cuándo son correctivas y así. ¿Ya? Hoy día existen múltiples herramientas que te permiten llevar un correcto control asociado a ello, ¿ya? Porque tienes muchas piezas partes en múltiples procesos. Entonces, velar por hacer las programaciones de forma correcta. Antes lo hacías con papel y lápiz y hoy día ya todo eso está automatizado. ¿Ya? Y no solamente desde el punto de vista de mantenimiento, sino que también, por ejemplo, hay otras tecnologías que se han ido integrando y que van conectando diferentes tipos de solicitudes. Por ejemplo, si alguien quiere profundizar, le recomiendo que vea el BMI, por ejemplo, como algún tipo de herramienta. ¿Ya? Esto lo van a encontrar así como Building Information Management. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? A grosso modo, vas a tener que, así como tienes un CAD, ¿ya? Así como tienes el AutoCAD, ¿no es cierto? Como tienes AutoCAD, en donde tienes estructuras, de estas estructuras tú puedes separarlas por capas. Entonces, por ejemplo, tengo elementos estructurales, supongamos que esto es un plano, pero acá entre medio pasa, por ejemplo, una línea de agua. eh, a una cierta distancia hay una línea de fibra óptica, a cierta distancia hay una línea de, no sé, electricidad. Entonces, acá, por ejemplo, hay un conector y ese conector tú puedes llevar un control de qué tipo de conectores, marca, modelo. Esto es, estamos hablando dentro del mundo BIM. ¿Ya? Entonces, modelo, el proveedor, fecha y así múltiples informaciones. ¿Ya? Último mantenimiento o cuándo está, cuándo hay que volver a revisarlo y así. Entonces tiene una bitácora completa del conector que está ubicado en un punto específico y puedes tener la georreferenciación para saber dónde está. Entonces el día de mañana, por ejemplo, necesito hacer una perforación. Yo voy a saber con completa claridad por dónde están pasando, ¿no es cierto?, estas diferentes líneas y poder generar la perforación donde corresponde y no intervenir ningún tipo de estructura. ¿Ya? Para ello es importante hacerle mantenimiento también a esta información que esté actualizada. Eh, la puesta en marcha es importante y a continuación de ello hacer el mantenimiento que corresponde para que todo esto se vaya actualizando
en la información que estoy virtiendo ahí, ¿ya? Muy buena opción si que tienen la oportunidad de explorarla. Entonces, bueno, intensidad de riesgo, y aquí hablamos de diferentes dimensiones y dentro de cada una de estas dimensiones una graduación con aspectos que vaya definiendo, ¿ya? Entonces acá estábamos hablando de insumos para lo que es la operación. Muy bien, acá hacemos eh, una combinación de informaciones. Por un lado, podríamos hablar de gran minería y de mediana minería. Estas ambas podríamos suponer de que son radicalmente diferentes o conviven en algunos aspectos que quieren gestionar y que eventualmente no eh, están latentes o que tienen todo este mundillo resuelto. Entonces vemos, por ejemplo, dependiendo de la dimensión donde pongamos el foco, ejemplo, neumático. Entonces, en neumática, Mina Rajo, de acuerdo a la data que dispone Cochilco, estableció de que lo más gravitante, o donde tenía información, era en gran minería, en donde este riesgo lo tenía relativamente bien administrado. Eh, Encontramos de que para el caso de subterránea, sí existe una brecha desde lo que es gran minería versus mediana minería, entendiendo de que el riesgo podría ir en aumento, ¿no es cierto? Esto va de la mano con el tipo de relato que nosotros querramos construir, ¿ya? El caso, por ejemplo, de explosivos para minas subterráneas podría ser más o menos difícil para mediana minería de disponibilizar para su operación constante, y para la gran minería eventualmente podría ser más simple, ¿ya? El, el poder acceder a este tipo de insumos. Otra lectura que podríamos encontrar está asociada a insumos de inversión para la gran versus mediana minería. ¿Qué tan crítico puede ser para una u otra? Revisemos. En el caso, por ejemplo, de martillos para la mina subterránea, para la mediana minería, el grado de criticidad podría ser el mayor, ¿ya? El, versus el caso de la gran minería, ¿cierto? Que podríamos encontrar en una escala menor, ¿ya? ¿Qué otro sector encontramos una brecha importante? Por ejemplo, acá, en lo que es construcción y montaje, planta concentradora, entendamos de que estamos hablando de inversión. Esto no es OPEX, porque OPEX es operacional y esto ya es capital, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando del mundo de CAPEX. Y en este mundo CAPEX tenemos la construcción y montaje, planta concentradora, y vemos una brecha que es más importante en términos de criticidad para la gran minería versus lo que encontramos en la mediana minería, ¿ya? Entonces, claro, tenemos eh, servicios tercerizados, eventualmente no es algo que estén buscando constantemente. Sin embargo, la disponibilidad para gran minería y la criticidad que esto genera, podríamos encontrar de que sería mayor en este caso.
Todo este estudio es de Cochilco, si quieren revisarlo más en profundidad, en los slides anteriores aparecía el vínculo para poder hacer la descarga. De esta manera vamos a poder hacer una clasificación entre crítico y no crítico de nuestros insumos OPEX y de nuestros insumos CAPEX. Podemos hacer múltiples aperturas para cada uno de ellos. Uno radica en OPEX en mina, rajo abierto, cielo abierto. Entonces acá se identifica con claridad, dado el análisis anterior, multidimensional, de que, por ejemplo, combustible, explosivos, neumáticos, están clasificados como críticos. ¿Esto de qué nos ayuda? Para centrar la atención. Imagínense cuántos insumos OPEX, CAPEX existen, sobre cuáles centro la atención para poder seleccionarlos. Ejemplo, lo que habíamos visto de Pareto. Entonces, donde centro la atención, dado múltiples variables, para poder tomar acciones preventivas para gestionar de buena forma mis eh, variables de riesgo, ¿no? Posteriormente hablamos de OPEX subterránea. Dentro de OPEX subterránea, por ejemplo, crítico aparece los explosivos y así analizando de las diferentes etapas de mi proceso eh, a nivel de concentradora, a nivel de desaladora, ¿no es cierto? Lixiviación, entre otros. Esto para lo que es operacional y esto para lo que es de capital, ¿ya? De recursos financieros. Entonces acá, en términos de CAPEX, para rasgo abierto, vamos a encontrar camiones, vamos a encontrar palas como elementos críticos, ¿no? Como activos fijos críticos. Para subterránea, no son todos, sino que muestro la dimensión de los que son y los que no son críticos. Y así para cada uno de los diferentes dimensiones que esté analizando, ¿ya? Entonces, puede encontrar una diferencia o similitudes en algunos casos donde voy a tener, por ejemplo, esto, la apertura, después de crítico no crítico, para gran minería versus minería mediana. Pueden haber alguna diferencia. Lo mismo para la parte del OPEX. Felicitaciones por llegar hasta acá e invitamos al siguiente módulo. Gracias.